El Salmo 97 hace una declaración poderosa con la que queremos comenzar este tiempo. Y mientras la leía me llevaba a aquel momento en el que los discípulos se encontraron con Jesús antes de que Él les hablara y les manifestara lo que llamamos la Gran Comisión. Cuando ellos le ven allí, se encuentran con Él después de que ha resucitado, lo primero que ellos hacen es que le adoran. Cuando le vieron, le adoraron, dice la palabra. Y después de este tiempo, de este momento de adoración, donde lo reconocen, donde lo exaltan, donde lo levantan, allí Él suelta estas palabras donde dice que toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Salmo 97 declara: el Señor es Rey, que se goce la tierra, que se alegren las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean, la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Fuego se extiende delante de Él y calcina a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo, la tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, toda nación ve su gloria. Los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados, todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante Él.
Jerusalén oyó y se alegró, y todas las ciudades de Judá están felices a causa de tu justicia, oh Señor. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Por eso en este momento, Señor, te damos la bienvenida. Gracias por el privilegio, la bendición que nos das de poder estar aquí contigo, honrándote, disfrutando de ti, pero también sintiendo tu corazón, escuchando tus palabras. Por eso te bendecimos y te damos la bienvenida a este momento. Obra conforme a tu voluntad. Obra conforme a lo que tú has diseñado desde el comienzo de todo, Señor. Y mientras te adoramos y te bendecimos, alinea nuestro corazón, alinea nuestra mente, alinea todo nuestro ser contigo. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos hoy. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios.
esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado sobre nosotros, oh Rey. Tu cielo aquí, tu cielo aquí, Señor, tu cielo aquí, el cielo aquí, oh Dios, entre nosotros, el cielo aquí, el cielo aquí. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. venga aquí tu reino, Viene tu reino, gran Dios. que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Es nuestra oración y es nuestro clamor. Tu voluntad, tu señorío, tu reinado, tu justicia, tu rectitud en medio de nosotros. En medio de nosotros, oh Rey. Por eso queremos recordar, Señor, las palabras que tú les enseñaste a tus discípulos. Poderlas declarar, abrir nuestra boca este momento y hablar lo que tú enseñaste. Oh Padre del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro, Oh Padre del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también.
venga aquí. El cielo venga aquí. Por eso una voz se levanta y declara: Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Oh Padre, Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí, Oh, aquí. como el cielo venga aquí, como el cielo, que el cielo venga aquí, como el cielo, que el cielo venga aquí, como el cielo, que el cielo venga aquí. el cielo aquí. El cielo aquí. Mientras te damos la honra, mientras te adoramos, el cielo aquí. Mientras levantamos nuestra adoración a ti, mientras te vemos y te adoramos, mientras te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor. El cielo aquí, y juntos decimos: tuyo es el reino, tuyo es poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén.
siempre. Tuya la gloria, tuya la honra, por siempre, por siempre, por siempre y para siempre. Tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la alabanza. Aquí como el cielo venga aquí como el cielo venga aquí. Ustedes los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Que los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Bienvenidos a los anuncios de Comunidad Cristiana de Fe. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube como Comunidad Cristiana de Fe Sogamoso.
en Instagram como @CCF Sogamoso, en Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Sogamoso, en nuestra página web www.movidosporamor.co. Escríbenos al correo contáctenos @movidosporamor.co y recibe información de nuestra congregación a través del WhatsApp 300 300 3765. Vamos a orar antes de continuar con esta enseñanza que hemos venido desmenuzando hace algunos domingos, el poder de una vida enfocada. Y vamos a poner nuestro corazón delante del Señor, dispuestos a recibir su palabra y a que su palabra haga en nosotros el propósito por el cual el Señor le está enviando. Padre, ahora nos disponemos para tu voz, nos disponemos para tu palabra, nos disponemos para escucharte. Como nos has venido hablando, nos has venido diciendo, Señor, quieres manifestarte más y más en nosotros. Y también anhelas que nosotros podamos estar completamente enfocados. Que tu luz sea completamente en nosotros, haciendo, cambiándonos, transformándonos, convirtiéndonos como tú eres, Señor, trayendo tu carácter a nosotros, oh Rey, y que podamos así cumplir el propósito, cumplir la razón con la que tú soñaste cuando pensaste en nosotros antes de enviarnos a este mundo. Por eso ponemos nuestro corazón delante de ti, ponemos nuestra mente delante tuyo, que nuestros pensamientos sean transformados conforme a tu palabra, que nuestra manera de ver la vida sea transformada conforme a tu palabra, que la manera en que nosotros percibimos el mundo, percibimos este tiempo, vemos este tiempo, sea transformado conforme a tu palabra, y que comprendamos el para qué de todas las cosas, y el para qué de cada momento, de cada tiempo, y el para qué de nuestra vida en el propósito de tu reino. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos allí, declaro que tu Espíritu Santo envía tu luz y tu verdad a cada uno de nosotros, para que podamos ver lo que de pronto hasta ahora no hemos visto y podamos recibir, y así nuestra vida sea cambiando y sea caminando en tu verdad, en tu nombre, Cristo Jesús. Veníamos hablando, voy a hacer un resumen rápido de esta enseñanza del pastor Edgardo, el poder de una vida enfocada. Y lo primero que hicimos fue una introducción tomando el ejemplo del pueblo de Israel cuando estuvo allí en el desierto, qué fue lo que sucedió con ellos. También recordando unos pasajes de la palabra como lo que dice Santiago 1, versículo 8, que sencillamente lo voy a leer así rápidamente, donde dice que la persona que duda nunca toma una decisión firme y tan pronto va por un camino como por otro. Y tomando esta introducción entramos como al primer punto que llamamos el poder del enfoque. Allí miramos el ejemplo de lo que es el láser, cómo es usado en diferentes ámbitos y cómo es que se produce, y esto nos daba el ejemplo, nos daba la ilustración de lo que es realmente enfocarnos, de lo que significa enfocarse. Hablábamos de que enfocar significa la imagen de un objeto que se obtiene en un aparato óptico, que se reproduzca exactamente en un plano. También hablábamos de que enfocar es centrar un sistema óptico en el objetivo que se desea. También hablamos de que el enfoque permite escoger entre una y otra imagen, que el enfoque nos da sentido de espacio, de profundidad, nos da ubicación. También miramos lo que produce la falta de enfoque en nuestra vida. Hablamos de la inseguridad, falta de claridad, temor, confusión, división interior, cansancio mental y duda. Y allí en esto del poder del enfoque también
hablamos de lo que fue la generación de Josué, que era una generación enfocada, a diferencia de la generación de Moisés, esta generación que salió allí de Egipto, que fue una generación difusa. Y miramos como un segundo punto los resultados de estar enfocado. Y tomamos 4 aspectos, o 4 resultados más bien, de estar enfocados. El primer resultado dentro de este segundo punto, determinación. El segundo resultado, fe en lugar de la inseguridad y el temor. El tercer resultado es avance, progreso, en cambio de la pasividad o el enlagunamiento. Y el cuarto resultado, el celo, ese fuego interno de Dios que nos lleva a crecer en consagración. Esto es los resultados de estar enfocados. Ahora vamos a mirar como un tercer punto, vamos a mirar los modelos de vida enfocada. En la palabra hay modelos de vivir enfocados, de estar enfocados en el Señor. Hay hombres y mujeres que nos enseñan con su actitud, con su decisión, con su determinación, y podemos ver también los frutos y lo que el Señor hizo a través de estos hombres. El primero que vamos a mirar allí es Josué. Vamos a mirar a Josué. Hablábamos de que la generación de Josué fue una generación enfocada, pero ¿dónde comenzó este enfoque? Recordemos que Josué era uno que estaba siempre allí. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, él siempre se quedaba a la puerta. Cuando Moisés subió al monte, Moisés tuvo que decirle a Josué: ven, tú no puedes subir conmigo, quédate aquí. Josué anhelaba lo que Moisés tenía. Y allí en Josué 1 vemos muy claramente lo que el Señor le dice a Josué y cómo le marca un camino, cómo le marca un propósito, y cómo Josué realmente, si miramos todo el libro todo el libro de Josué allí, vamos a mirar cómo definitivamente este hombre caminó conforme a lo que el Señor le dijo. Miramos allí en Josué 1, versículos 1 al 5. Declara la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es interesante, ya de esto hemos estudiado bastante, de esto hemos escudriñado bastante lo que el Señor nos enseña allí, pero miren cómo el Señor enfoca a Josué. Primero le dice: Moisés murió. O sea, no te quedes con lo que pasó, Moisés murió, ¿sí? Primero le dice: bueno, Moisés sí, aquel al que tú seguías, aquel al que tú ibas cuando entraba al tabernáculo, él ya no está. Ahora, dice, ahora tú, levántate. Entonces, el Señor le decía a Josué mismo, ya no le estaba hablando a Josué a través de Moisés. Josué recibió todo lo que Dios hablaba a través de Moisés, pero ahora el Señor le está hablando al mismo Josué y le dice: levántate, y le empieza a decir qué tiene que hacer. Tú levántate y pasa este Jordán, y reafirma el propósito, reafirma en Josué el dónde tiene que estar puestos sus ojos, porque le dice el Señor: yo os he entregado. No habían entrado a la tierra prometida. No habían entregado a la tierra prometida. Creo que aquí el Señor le estaba recordando a Josué, cuando Josué dio el reporte allí con los espías. Él y Caleb dieron un reporte diferente. Él mismo afirmó que el Señor había prometido que les entregaría lo que Él les había dicho, lo que Él ya les había asegurado. Y aquí el Señor se lo estaba nuevamente recordando. De pronto era muy fácil para Josué tener fuerza, tener valor, porque Moisés todavía estaba allí. Pero ahora que Moisés no estaba, el Señor quería recordarle a Josué lo que también Josué ya tenía en su corazón: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
y le da las instrucciones. ¿Cuáles son los límites de aquella tierra que el Señor ya les entregó? Entonces allí dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y allí el Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es interesante esto. No solo le dijo a Josué, haz esto, levántate, pasa, lleva al pueblo, sino recuerda, todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. No solo es un proyecto, no solo es una misión, no solo es algo que va a suceder, sino recuerda que todos los días, por cuanto tú haces lo que yo te digo, todos los días de tu vida, nadie te va a hacer frente. Y aquí reafirma algo: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces aquí el Señor estaba dándole a Josué, estaba dándole el propósito, el para qué, de la misma manera afirmando su corazón, y de la misma forma que Josué entendiera que como el Señor estuvo con Moisés para sacar a Israel de Egipto, iba a estar con Josué para llevarlo a la tierra prometida, para entregarle aquello que el Señor les había dado. Y bueno, aquí hay un ejemplo muy grande, y esto aquí hay un fruto muy grande de esta vida enfocada de Josué, que lo vamos a estudiar un poco más adelante, de cuál es la declaración que Josué hace en los capítulos finales de este libro. Otro personaje, otra persona, otro hombre que fue un modelo de vida enfocada, Moisés. Y miren lo que declara Hebreos 11, 24 al 27. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Hebreos 11, 24 al 27. Dice de Moisés esto: y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Son muchos aspectos que toca aquí de Moisés. Mire qué decisiones Moisés tomó manteniéndose en lo que el Señor le había dicho. Prefirió no llamarse hijo de la hija del faraón, dice allí. Prefirió ser maltratado. No es que el Señor haya preferido, esta fue la decisión de Moisés, como lo dice allí la palabra, junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo. Esto es claro. Muchas veces nosotros no tenemos la claridad de que el tiempo que estamos aquí, el mundo en el que estamos viviendo, es pasajero, es efímero. Esto se esfuma en un momento a otro, y todas nuestras fuerzas y todas nuestras energías las dedicamos a esto pasajero. En cambio, cuando vemos lo que la Biblia habla de estos hombres, de estas mujeres, en el capítulo 11 de Hebreos, ¿dónde tenían sus ojos puestos? Y mire como lo declara aquí el versículo 27, como si viera al Dios invisible. ¿Qué prefirió Moisés? Prefirió la deshonra del Mesías que la riqueza de Egipto. Tenía puestos la vista, como lo dice esta versión, en la recompensa que Dios le iba a dar. Entonces vemos claramente que al tener sus ojos puestos en el Señor, al poner sus ojos en el Señor, esto le iba a dar la fuerza para tomar las decisiones que debía tomar, decisiones que le iban a mantener firme en esa dirección y no en aquello que podía apartarlo de su camino y de su propósito. Otro ejemplo que tenemos allí es David, de este pasaje de David con Goliat. Hemos hablado también bastante, pero vale la pena que lo recordemos.
Vale la pena que veamos qué era lo que estos hombres declaraban, qué fue lo que David, aún en medio de esta situación, siendo joven, siendo muchacho, en medio de esta situación, qué fue lo que David declaró. Allí en 1 Samuel 17:4, leyéndole la Reina Valera, declara este pasaje: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era mucho más alto, tenía de altura más de 3 metros. Era alto este hombre, este paladín. Y allí en el versículo 8, saltemos al versículo 8, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Miren cómo empezó a sembrar duda, miren cómo empezó a sembrar inquietud, miren cómo empezó a quitar el enfoque al ejército de Saúl con estas preguntas: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Recordemos que una vida enfocada, ¿dónde tiene sus ojos puestos? Y a dónde este filisteo quería que los hombres, el ejército de Saúl, pusieran sus ojos. Él les estaba haciendo perder dónde estaba la verdadera mirada. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Como que todo fuera en la fuerza del mismo hombre. Esto es lo que hace el mundo, esto es lo que hace el enemigo, que nos enfoquemos, que luchemos, que caminemos en nuestras propias fuerzas para que prontamente estemos cansados, estemos desesperados, estemos angustiados y se nos acabe la firmeza, y en esto es donde podemos caer en doble ánimo. Entonces, ¿qué les decía Goliat? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos ¿qué? Vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¿A quién está desafiando el filisteo? A los hombres. ¿A quién está desafiando el filisteo? Pues sencillamente al ejército de Saúl. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, qué tristeza, ¿qué empezó a oír Saúl y todo Israel? Estas palabras del filisteo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No es en vano que tantas voces de temor se levantan en este tiempo, para que nuestro corazón se turbe, para que nuestro corazón se angustie, para que nuestro corazón se llene de temor. Son muchas las voces que se levantan. Pero recuerda que lo que trajo este miedo al corazón de Saúl fue que él y el ejército escucharon más fuerte, escucharon las palabras del filisteo. En el versículo 45, bueno, sabemos todo lo que sucede después allí, pero en el versículo 45 de este mismo pasaje, ¿qué responde David? Y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Qué responde David allí? David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. ¿Listo? Tú vienes en tus fuerzas, tú vienes con tus armas. Recuerden que Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué le dice David? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. ¿Qué estaba poniendo David? David estaba poniendo todo en el verdadero plano. Tú conmigo vienes con tus propias armas.
Contra mí vienes con tus propias fuerzas, con tu arrogancia, con tu soberbia, con tu orgullo. Pero quiero recordarte que yo contra ti no voy con esas mismas armas. ¿Y dónde se puso David? ¿Dónde enfocó David todo? ¿Dónde puso nuevamente su mirada? Bueno, yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso. Y declaró quién es su Dios. No solo que vengo en el nombre del Señor, pero declaró quién es su Dios. Su Dios es el Dios de los ejércitos. Esta es una declaración puntual para el momento que estaba viviendo David contra Goliat. Y allí es donde nosotros debemos tener presente, donde nosotros debemos recordar los nombres del Señor. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para un momento específico? Y declarar a ese Dios. Declarar mi Dios Jireh, Rafa, Shammah, Nisi, Adonai, Elohim. ¿Cuál es el Dios? ¿Lo conozco? Allí David reconocía al Dios de los ejércitos, aquel que lo preparó cuando peleó con el oso, aquel que le dio la victoria cuando peleó contra el león. Estaba allí en una batalla. Y David reconocía a su Dios en medio de esa batalla. Por eso declaró el Dios de los ejércitos. Puso David a Goliat. No creo que Goliat lo haya entendido. Goliat estaba mirando su grandeza, estaba mirando su poderío enfrente de un muchacho de pronto delgado, de pronto un muchacho que no tenía toda la fuerza como la tenía Goliat. De pronto Goliat veía sus armas, su jabalina, su espada, su lanza, y vio de pronto a David sin nada. Recordemos que Saúl quiso poner a David un uniforme allí, una armadura que David no podía. David se incomodó con esto. Esto también habla en dónde estaba puesta su confianza David, dónde tenía su seguridad. Y allí es donde David se quita esto, porque yo nunca he aprendido a andar con estas cosas. Y allí David mismo le dice a Saúl cómo el Señor lo libró, cómo el Señor en batallas anteriores, en pruebas anteriores, en circunstancias anteriores, cómo el Señor lo liberó. Y por eso es que David pone en contexto delante de Goliat, que no lo iba a entender. Si nosotros vamos, de pronto muchas personas no van a entender las circunstancias que estamos viviendo, pero sí debemos mantenernos firmes, mantenernos enfocados en quién es nuestro Dios y qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué le dijo David allí? Tú has desafiado al Dios de los ejércitos de Israel. Tú has desafiado a ese Dios. Ahora el Señor, mire cómo David sabía, mire cómo David había conocido qué había hecho Dios con el pueblo de Israel, cómo lo había librado de Egipto, cómo lo había sostenido en el desierto, cómo le entregó la tierra prometida, cómo lo sustentó, cómo le dio provisión día a día, cómo lo liberó de sus enemigos. Yo imagino que David escuchó también cuando se cayeron los muros de Jericó, cuando entró el pueblo de Israel a poseer y a echar a los pueblos que estaban allí en la tierra de Canaán, cómo el Señor les dio la victoria. También me imagino que David escucharía cómo cuando tuvieron derrota fue cuando se movieron en sus propias fuerzas, cuando se movieron en su propia opinión, no cuando Dios les dijo que lo hicieran. David recordó todo esto, y por eso David allí le dice a Goliat: ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves de los cielos, del cielo, y a las fieras. Mire que lo mismo que el filisteo, lo mismo que Goliat le había dicho antes lo que iba a hacer con David, seguro de su lugar, seguro de su posición, seguro de que quién era el que iba con él en la batalla, David llega y le declara esto. Pero había una razón. Todos conocerán a David, todos conocerán que David, que como declararon más adelante, Saúl mata miles, David 10,000, y fue un coro que se levantó enorgulleciendo, dándole gloria a David. No, David tenía muy claro
¿De quién era la gloria? Esto habla una vida enfocada. De esto habla una vida enfocada. ¿De quién era la gloria? Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Sabes? Cuando el Señor te da la victoria, cuando el Señor te saca de una situación, cuando el Señor cambia el fruto de una circunstancia, cuando todo debería ir mal y empiezan a darse las cosas, cuando escuchamos, de pronto muchos saben que mi mamá ha estado hospitalizada en estos días. ¿Y cuál es el mensaje cuando llevan a alguien a la clínica, hospital? Tuvo que entrar por urgencias por este virus, por el COVID. De una vez dicen, no, tenaz, no, ¿cómo está? No, pues que se recupere. Sí, no, difícil. No. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Las circunstancias han sido difíciles? Sí. ¿De pronto en algún momento viene temor a nuestro corazón? Sí. Pero ¿qué es lo que ha salido de nuestra boca? ¿Qué es lo que hemos declarado? Bueno, cuando pase todo esto, cuando pase toda esta situación, cuando veamos que hemos seguido adelante, cuando veamos y recordemos cómo el Señor nos guardó en medio de toda esta pandemia, ¿saben qué? Los demás sabrán que nosotros tenemos un Dios. Ese es el propósito. Hay una razón para glorificar al Señor. Que los demás sepan que tenemos un Dios y que esta batalla es del Señor. Yo te digo hoy, ¿sabes qué marca la diferencia en este tiempo? Tener nuestros ojos puestos en el Señor. Es lo que marca la diferencia en este tiempo. Tener nuestros ojos puestos en Él. Esto habla de cuán enfocado estaba David. Tenía muy claro, primero, quién era su Dios. En medio de esta situación, aún sin la capacidad natural, sabía lo que el Señor iba a hacer a través de él. Pero también sabía la razón. ¿Para qué? Para que todos los pueblos supieran que Israel tiene un Dios. ¿Para qué el Señor nos permite estar en situaciones y nos libra de estas situaciones? Para que todos sepan que mi familia tiene un Dios. Dilo allí. Las circunstancias que hemos estado viviendo, sea cual sea la situación, todos sabrán que tú y tu familia tienen un Dios, que nosotros y nuestra familia tienen un Dios, y que esta batalla es del Señor. Esta batalla es de Él. Entonces, otro ejemplo de un hombre con una vida enfocada. Otro modelo que vemos allí, Esther. Esther, estas palabras que declara allí el capítulo 4 de Esther, versículo 12 al 16, que lo vamos a leer en Dios habla hoy, marca cuán en algún momento de pronto Esther no veía el por qué o el para qué estaba en cierto lugar, el para qué el Señor le había dado cierta posición. Pero aún ella misma entendió este lugar y hasta dónde estuvo dispuesta a ir, hasta dónde ella tomó la decisión, porque realmente es nuestra decisión, así como lo declara de Moisés, que no se quiso contaminar del pecado, de la deleites del pecado, sino antes se alejó, prefirió sufrir como sufrió el pueblo de Israel, se alejó de todo esto, así como lo hizo David. Él decidió confiar en su Dios, él decidió confiar en el Señor y en esto actuó y en esto caminó. Él no solo se quedó diciéndoles al pueblo, yo creo que en ese momento si David se hubiera quedado diciéndoles al ejército de Saúl, pero miren quién es Dios, miren quién es su Dios. No, si estaban llenos de miedo, no necesitaban una predicación.
En ese momento no necesitaban una exhortación. David entendió que en ese momento ellos necesitaban ver a Dios, pero para ver el ejército de Saúl pudieran ver a Dios, él tenía que tomar la decisión de ir y enfrentar al enemigo. Nosotros creemos en Dios, pero de pronto muchas veces esperamos que sean otros los que enfrenten las batallas. Queremos manifestar al Señor, pero muchas veces esperamos que sean otros los que pongan el pecho y muestren quién es Dios. No, el Señor a ti te ha dado la posición, a ti te ha revestido de su poder para que tú demuestres quién es tu Dios. En estos momentos, solo quién puede hablar allí en tu casa con los tuyos, solo tú, y demostrarles quién es tu Dios. Y está allí Esther, capítulo 4, versículo 12, dice: cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, que obviamente no era de pronto la respuesta que Mardoqueo estaba esperando, le envió a su vez este mensaje. Y miren que este mensaje es para nosotros. No creas tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Mientras leía yo este pasaje, no creamos, como le decía a Mardoqueo, sentía como de pronto el Espíritu Santo nos estaba diciendo, me estaba diciendo a mí: no creas tú que por estar bien y porque no te ha pasado nada, no creas tú que por considerarte que has sido bendecido y todo ha estado normal. ¿Sabes? Eso es un engaño muchas veces. A veces como nos sentimos también que nos acomodamos. Todo no ha salido nada mal, no me pasó nada malo, gracias a Dios el trabajo sigue fluyendo, gracias a Dios todo sigue igual. No creas tú que por haber sido bendecido, no creas tú que porque todo está bien, vas a ser la que salve su vida. ¿Qué le estaba mostrando Mardoqueo? Que Mardoqueo allí es un tipo del Espíritu Santo. ¿Qué le estaba exhortando el Espíritu Santo allí a Esther? ¿Qué nos está exhortando a nosotros? Que no solo estamos aquí para que todo esté bien, que no solo estamos en este tiempo para que nosotros estemos bien, que no solo vivimos, no solo tenemos la bendición del Señor, que hemos sido impactados, rodeados, amados, hemos sido cubiertos por su amor para que todo esté bien. No creas tú esto. ¿Para qué el Señor nos ha guardado? ¿Para qué el Señor nos ha bendecido? ¿Para qué el Señor nos ha sustentado? ¿Para qué? No creas que solo es para que tú estés bien y te salvaste y lo demás. Hay un pueblo, hay una nación que nos necesita. No creas tú que solo tener al Señor en nuestro corazón es para que todo esté tranquilo. No creas tú que es para que no nos falte nada. Para algo el Señor nos ha llamado. Para algo el Señor nos ha llamado. A lo mejor, le dice Mardoqueo, bueno, ya habíamos leído esto, a lo mejor tú has llegado a ser reina, a lo mejor tú has llegado a ser jefe, a lo mejor tú has llegado a ser empleado de cierta empresa, a lo mejor tú has llegado a hacer esto o lo otro, sea lo que sea, a lo mejor tú has llegado a hacer aquello precisamente para ayudarnos en esta situación. Ay, Señor, cuánto me has bendecido con este trabajo. No, ya todo está bien, nunca me va a faltar nada, ya estoy en nómina, ya estoy allí oficialmente, ya ¿quién me puede quitar este trabajo? ¿Quién me puede quitar tal lugar? ¿Quién me puede quitar tal posición? No sea que tú tengas esa posición para ayudar en esta situación.
Qué bendición si el Señor te ha puesto en un lugar de preeminencia, si el Señor te ha bendecido con un puesto donde otros te están mirando, pero no creas que solo es para que tú estés tranquilo y bendecido en ese puesto, es para ayudar en esta situación. Entonces, Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: ve y reúne todos los judíos de Susa para que ayunen por mí. Entendió Esther, entendió la razón por la cual el Señor la había puesto en aquella posición. Que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo. Y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Esther sabía, entendió, recibió y actuó. Puso sus ojos en donde verdaderamente deberían estar, así le costara la vida. Muchas veces no preferimos estar enfocados porque sabemos que corremos un riesgo. Muchas veces preferimos no entender para qué el Señor nos ha llamado a su reino, pero sabes, tarde que temprano habrá una consecuencia. De pronto no perderemos nuestra vida en el sentido de que somos salvos. De pronto no es que vayamos como muchos viven la vida es para ver si voy al cielo o voy al infierno. Pero cuántas cosas de pronto se van a perder, aunque no se pierda nuestra alma. Por eso cuando tengo claro hacia dónde voy, sabes, en el Señor y en su propósito nunca hay pérdida. En el Señor y en su propósito todo es ganancia. Un último ejemplo, Pablo. Hemos escuchado, hemos visto cómo en diferentes situaciones Pablo declara firmemente que sigue hacia adelante, pero allí en 1 Corintios 9, 24 al 27, en Dios habla hoy, dice esto esto no hay para dar explicación, escuchémoslo. Dice: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas, declara Pablo. Yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dándole golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Y este versículo 26, yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera estado dando golpes al aire, habla de claridad, habla de enfoque. Habla de saber para qué estoy y lo que estoy haciendo. En Biblia al Día, este mismo pasaje dice de esta manera: por lo tanto, corro hacia la meta con un propósito en cada paso. Peleo para ganar, no como los que en la contienda juguetean. ¿Cómo lo dice esta versión? No como los que en la contienda juguetean. ¿Será que muchas veces jugamos a ser cristianos? ¿Será que muchas veces jugamos a esta vida cristiana? Pablo declaraba peleo,
O sea, esta es una batalla, sabemos de quién es la victoria, pero hay que pelear, hay que poner el pecho, hay que ir hacia el frente. En la Biblia de las Américas, ¿cómo traduce este versículo 26? Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. ¿Tú hacia dónde corres? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos clara la meta? ¿Tenemos claro el objetivo? ¿Tenemos claro hacia dónde estamos yendo? No como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Y Lucas allí en Hechos 20:24 habla de Pablo esto: para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Muchos de pronto nos estamos preguntando, ¿pero hacia dónde voy? Siempre que se habla de propósito, siempre que se habla de que Dios tiene un propósito con tu vida, con la mía, muchos se preguntan, ¿pero cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tengo que responder? Bueno, la respuesta viene mirando a Jesús. La respuesta viene conociendo a Jesús. Pero también creemos que hay unos puntos centrales aquí sobre qué es tener una vida enfocada, que el Señor nos lo enseñó, que el Señor lo enseña en su palabra, y esto es lo que vamos a compartir en 8 días. Pero en este tiempo, más el Señor quiere, como lo dice allí el autor de Hebreos en el capítulo 12, que declara el 12 versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos. Cuando el autor menciona allí en el capítulo 11 todos estos ejemplos de hombres y mujeres de fe, llega y nos dice a nosotros: por tanto, tenemos en derredor toda esta gran nube de testigos. La Nueva Traducción Viviente declara: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una multitud de testigos de la vida de fe, hemos visto en ellos, no es que nos estén observando y mirando, sino que han testificado, y es un ejemplo para nosotros. Estamos rodeados de esa multitud de ejemplos, estamos rodeados de esa multitud de experiencias donde se movieron por fe y que vivieron en fe. ¿Qué nos dice el autor? Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Cómo podemos ir enfocándonos? ¿Cómo podemos ir trayendo claridad hacia dónde debemos caminar? Bueno, primero, miremos esa multitud de testigos, esa multitud de testimonios, esa multitud de ejemplos, esa multitud de experiencias que todos estos hombres y mujeres vivieron, normales y naturales como tú y yo. Primero miremos esto. Segundo, quitémonos todo peso que nos impide correr. ¿Qué hemos puesto en nuestra vida que no fue lo que puso el Señor sobre nuestros hombros? ¿Cómo de pronto hemos cargado experiencias? ¿Cómo hemos cargado de pronto amargura? ¿De pronto cómo hemos cargado falta de perdón? Todo aquello que, como lo dice allí, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar. ¿Cuántas cosas sabemos que hacemos apartados de lo que Dios nos dice? ¿Cuántas cosas nos movemos no como Dios las declara? Y esto se nos vuelve un peso grande. Este es un peso grande que nos impide correr. ¿Y qué dice después el autor? Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, allí el mismo autor lo responde en el versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pablo lo decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás,
A los efesios les decía: despónjense del viejo hombre, revístanse del nuevo. Recuerden que son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Esto lo dice Pablo de muchas maneras, y aquí el autor de Hebreos lo dice de esta forma: quitémonos todo peso que nos impida correr. Pero no solo es un trabajo, sino que podamos ver, podamos llenarnos de esperanza al ver tantos ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que decidieron ponerlo todo por Jesús y en Jesús, y cómo salieron victoriosos. Que podamos comprender que si el Señor lo hizo con ellos, lo va a hacer y lo está haciendo y lo hará con nosotros. Pero por eso corramos con perseverancia día a día, segundo a segundo. No pensemos en lo que va a ser el mañana. Hoy decido perseverar poniendo mis ojos en Jesús. Cuando llegue el día de mañana, hoy decido poner mis ojos en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Vamos a orar. Y más que dirigir una oración, pon tu corazón allí. El viernes, en nuestro espacio de hora AM, el Señor, el Espíritu Santo, nos llevó a sencillamente pedirle a Jesús que más de Él haya en nosotros, que permanezcamos siempre allí hasta que Él sea visto en nosotros, a que le busquemos a Él, a que sea Él cambiándonos, transformándonos, a que sea su amor, que sea en nosotros, hasta que su amor, su misericordia se vea en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos a poner nuestros ojos, a poner nuestra mirada en ti, a que podamos ver, Señor, cuántas veces tú te has movido a favor de aquellos que decidieron por ti. Cuántas veces te moviste a favor de aquellos, Señor, que decidieron ir por ti, aún sabiendo que pagaban un precio, de pronto dejando cosas atrás, de pronto aún sus mismos anhelos, de pronto su misma familia, sus mismos proyectos. Pero cómo tú los respaldaste, cómo tú los levantaste, cómo tú les diste un propósito mayor, una razón mayor para vivir. Y pusiste todo el cielo a favor de aquellos que se decidieron a vivir una vida enfocada en ti. Sabían que ponían en riesgo su propia vida, pero no les importó porque entendían que había algo mayor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Así como se lo dijo Mardoqueo a Esther, exhorta a nuestro corazón. No creas que porque todo está bien. Muévenos, inquiétanos, Espíritu de Dios, a que hay algo que tú has puesto en nosotros. Hay un lugar, hay una posición, hay un favor que ha sido puesto en nosotros para este tiempo. Y que entre más te miremos, entre más te busquemos, entre más levantemos nuestra mirada y la pongamos en ti, el autor y consumador de la fe, el campeón de la fe, más claridad tendremos hacia dónde tú nos estás llevando. Bendigo cada vida, bendigo cada corazón, y como lo hemos declarado en estos días, que la luz de tu vida, Cristo Jesús, sea trayendo claridad, sea trayendo sentido de propósito a la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque estás con nosotros.
Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía, tu Espíritu Santo nos muestra, tu Espíritu Santo nos dirige. Y queremos ser humildes, Señor. Queremos ser enseñables. Queremos dejarnos llevar por tu Santo Espíritu, por tu corazón. Bendigo cada familia, bendigo cada vida. Gracias porque sus vidas están guardadas en ti. Y gracias, Señor, porque tu propósito se cumple en cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén.